Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Te habla Teacher Rúa. Este es mi canal de tutoriales. Soy Harold Rúa, licenciado en Matemáticas y Física, y te voy a hablar con toda confianza y con toda entereza y además con toda certeza de los conceptos que tienen que ver con el famosísimo método de la regla de tres. Ahora, en este tutorial, por fin vas a comprender cómo se utiliza ese método de regla de tres y en qué casos o en qué problemas lo debes aplicar. Ya sin más preámbulos, comencemos. Hay que iniciar primero para poder comprender el concepto de regla de tres y pues poder aplicar dicho método. Tienes que comenzar primero comprendiendo unos conceptos bastante básicos, unos conceptos bastante elementales que necesitas comprender para poder saberlo aplicar. No sencillamente que resuelva un problema por regla de tres, listo, y cuando me cambien las palabras ya no sé qué hacer. La idea es comprenderlo a fondo para que siempre puedas aplicar la regla de tres adecuada, acorde con el problema que se te presente. Este tutorial va dirigido a docentes, a estudiantes que hayan presentado y que vayan a presentar pruebas de aptitud numérica o de aritmética básica o de matemáticas. Bueno, primero tener en cuenta los conceptos más básicos para comprender cómo se aplica el método de regla de tres simple. El primer concepto básico que debes tener presente es el de lo que es una magnitud. Y aquí, según el diccionario Oxford Language, buscando en el santo que todo responde, San Google, encontramos que una magnitud es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida como el tamaño, el peso o la extensión. Otro concepto, pues ya tomado de una guía de las que yo he preparado, dice que magnitud es una cualidad de un objeto o fenómeno a la cual se le puede asignar una medida. Por ejemplo, la temperatura, la longitud, el tiempo y el peso son magnitudes. Entonces, que debe quedar claro, es una característica susceptible de ser medida, obviamente mediante un valor numérico. Veamos unos ejemplos en el tablero. Aquí está. Pues si a usted te dan el dato de 8 horas, debe tener presente que un dato como este, una magnitud, está compuesta de tres cosas. El nombre de la magnitud, el valor numérico y la unidad de medida. Entonces, si te dan el dato de 8 horas, entonces la magnitud sería el tiempo. No como he encontrado en otros videos, en otros tutoriales, que dicen de que no, que la magnitud es el número de horas. No. Ese nombre se utiliza cuando la magnitud no está definida. Por ejemplo, si hablamos de trabajadores, pues la magnitud sería el número de trabajadores. Esa magnitud no tiene una definición como tal y se puede hablar del número o de productos, el número de productos. En el caso de 8 horas, ya la magnitud que está bien definida y esta es el tiempo. El valor numérico sería la unidad, en este caso el número 8, y las unidades de medida serán las horas, es decir, esas unidades en las que se mide dicha magnitud. Como ustedes ya saben, el tiempo no solamente se mide en horas, sino también en minutos y segundos y en múltiplos y submúltiplos de esta unidad, de estas unidades. Entonces, cuando te den el dato, por ejemplo, de 80 kilómetros por hora, ¿listo? La magnitud será la velocidad o físicamente, siendo más estrictos, la rapidez. En un otro video les explicaré cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez, que físicamente hablando no son lo mismo. Entonces, en este caso 80 kilómetros por hora, en el caso de este dato, la magnitud sería la velocidad, pues comúnmente así la llamamos, el valor numérico sería 80 y las unidades de medida serían kilómetros por hora. Que este slash no indica multiplicación, sino que indica por cada, 80 kilómetros por cada hora. Es decir, que un móvil que se desplace con esta velocidad va a recorrer 80 kilómetros por cada hora que demore aplicando esta velocidad. Ahora, en este otro dato que dice 82 grados Fahrenheit, ahí en ese caso la magnitud es la temperatura, el valor numérico es 82 y la unidad de medida serían los grados Fahrenheit. Espero que con estos conceptos esté más que claro lo que es una magnitud. Pasemos al siguiente concepto básico. Cuando ya tenemos claro lo que son lo que es una magnitud, pues vas a tener diferentes tipos de magnitudes, magnitudes derivadas, magnitudes básicas, pero no es lo que nos ataña en este tutorial. Más que todo tienes que comprender cómo se relacionan dos o más magnitudes. Y vamos a ver
pues a partir de dos magnitudes, ¿cómo se pueden relacionar dos o más? ¿Listo? Entonces vamos a tener conceptos de magnitudes directamente correlacionadas y magnitudes inversamente correlacionadas. Y ojo con esto. El concepto de magnitudes directamente correlacionadas dice que dos magnitudes están directamente correlacionadas si están relacionadas y al aumentar una de ellas, la otra también aumenta, o al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Ojo con esto porque era lo que nos decían, pues ustedes lo habrán escuchado en algún momento, en esos primeros años de la escolaridad, cuando les comenzaron a hablar de magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Y pudieron haberles dicho esto, que no es lo correcto, de que las magnitudes directamente proporcionales son aquellas que dos magnitudes son directamente proporcionales si uno aumenta y la otra también, lo cual es incorrecto. No solamente cuando uno aumenta y la otra también, sino que hay algo más que ya lo veremos. Cuando dos magnitudes están relacionadas y el aumento de la una causa el aumento de la otra, se dice que están directamente correlacionadas. Ojo, tienen que estar relacionadas, o sea, una afectará a la otra. No es como, por ejemplo, la distancia y el número de productos que compré en el supermercado. O sea, la distancia que yo recorra para llegar al supermercado no está relacionada con el número de productos que voy a comprar. Entonces estas serían dos magnitudes que no entran dentro de esta clasificación, sencillamente porque no están relacionadas. Tienen que estar relacionadas. La una tiene que afectar a la otra. Entonces, aquí tenemos las magnitudes directamente correlacionadas. Aquí tenemos una situación, dice, para mayor ejemplificación de este caso. Dice, situación 1. En una tienda se encuentra el cartel de la siguiente figura para promocionar la compra de un nuevo producto. Quiero que notes que estos primeros valores corresponden a la cantidad de productos. Aquí dice nueva promoción. Y estos siguientes valores corresponden al precio de dicha cantidad de productos. Como te puedes dar cuenta, por lo que es la promoción, un producto te cuesta 1.800 pesos, mientras que 3 productos, que si tú haces la multiplicación de 1.800 por 3 te va a dar 5.400, pues no, 3 productos te van a costar 5.200. Y así te vas dando cuenta que estas variaciones no se están dando de manera proporcional. ¿Cómo así? Si se dieran de manera proporcional, 3 productos te deberían costar, como ya lo dije, 5.400 pesos. Entonces, estas variaciones no se están dando proporcionalmente, una magnitud que está aumentando y ese aumento de la una causa el aumento de la otra, pero ojo con eso, ese aumento no se da en la misma proporción. Entonces, magnitudes inversamente correlacionadas, otro concepto. Dice, dos magnitudes están inversamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye, o cuando al disminuir una de ellas, la otra aumenta. Esto era lo que nos decían, que eran las magnitudes inversamente proporcionales, lo cual no es correcto, no es suficiente con eso. Entonces vamos con el ejemplo rápido. Daniel salió de viaje durante unos días y al final de cada día realizó un control del dinero que le quedaba para el resto de su estadía. Entonces miren, en el primer día, por ejemplo, tenía 450.000 pesos, ya en el segundo día tenía 310.000 pesos. Como te puedes dar cuenta, el aumento de la una causa la disminución de la otra, pero esa disminución no se da en la misma proporción. ¿Cómo así? En el primer día tenía 450.000 pesos. Ya al aumentar el doble el número de días, para que se dé en la misma proporción la disminución, debería haber disminuido la mitad, o sea, a 225.000 pesos. Como te puedes dar cuenta, esa relación no se está dando de esa manera, por lo tanto, el aumento de una de las magnitudes causa la disminución de la otra, pero no en la misma proporción. Por ende, este tipo de relación, que si una aumenta y la otra también, vamos a tener que son magnitudes directamente correlacionadas, mientras que cuando uno aumenta y la otra disminuye, pero no se da en una misma proporción, como les acabo de decir, vamos a tener magnitudes inversamente correlacionadas. Pasemos a las que son proporcionales y vamos con el concepto, que lo armé entre varios conceptos para llegar a una claridad de lo que definitivamente son. Entonces decimos, o vamos a tener presente que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ocurre lo siguiente.
dos magnitudes que se relacionan de tal forma que al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye, y además el cociente entre los valores de las dos magnitudes es un valor constante, se dice que estas dos magnitudes aquí, bueno, hay la corrección, se dice que esas dos magnitudes están directamente o son directamente proporcionales, ¿de acuerdo? Se dice que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces mira por aquí el ejemplo, ¿listo? Cantidad de gaseosas con el precio de las gaseosas, aquí no hay promoción. Una gaseosa te cuesta 1.500, dos gaseosas 3.000 pesos. Si te das cuenta, ya el precio aumentó. Al aumentar la cantidad al doble, también el precio aumentó al doble. Tres gaseosas cuestan 3.500, la cantidad aumentó al triple y el precio también aumentó al triple. Ahora veamos cómo eso es del cociente. Les recuerdo que el cociente es la división entre dos valores. Y aquí lo más conveniente es hacer la división del mayor valor entre el menor valor. Entonces quiero que te des cuenta de la división, por ejemplo, que se presenta en esta primera línea. 1.500 entre 1, pues da obviamente 1.500. Mira la división que se da en la segunda línea. 3.000 entre 2, que da 1.500 también. 4.500 entre 3 te da 1.500 también. Y obviamente 6.000 entre 4 te da 1.500. Como te puedes dar cuenta, el cociente de sus valores está dando un resultado constante, lo cual demuestra que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. El aumento de la una causó el aumento de la otra, pero en la misma proporción. Además, mira la gráfica que se presentaría. La gráfica que se podría dar entre estas magnitudes, si unimos los puntos, va a ser una línea recta de inclinación positiva o una línea recta ascendente o creciente. Ahora hablemos de las magnitudes inversamente proporcionales. Cuando dos magnitudes se relacionan de manera o de tal forma que al aumentar una de ellas, la otra disminuye o viceversa, y además el producto entre los valores de las dos magnitudes es una constante. Ojo, antes era una división, ahora es un producto, o sea, una multiplicación. Se dice que estas magnitudes son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Dice lo siguiente: se tienen bolsas con capacidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 kilogramos respectivamente, para almacenar 64 kilogramos de arroz. Bueno, según la capacidad de la bolsa, el número necesario para empacar los 64 kilogramos de arroz va variando como se observa en la tabla. Miren, si tenemos una bolsa, si tenemos bolsas de capacidad de un solo kilogramo, necesitaremos 64 bolsas para almacenar. Si tenemos 2, necesitaremos 32. Si tendremos 4, necesitaremos, si tenemos una bolsa con capacidad de 4 kilogramos, aquí sí vamos a entenderlo mejor. Si tenemos una bolsa con capacidad de 4 kilogramos, necesitaremos 16. Si tenemos una bolsa con capacidad de 8 kilogramos, necesitaremos 8 bolsas y así sucesivamente. Nota que al aumentar la capacidad al doble, el número de bolsas se reduce a la mitad. Entonces nota que este aumento del doble se está dando en la misma proporción que la disminución. Y por ende, estas dos magnitudes estarían inversamente correlacionadas. Ahora veamos lo que dice el concepto. La multiplicación de sus valores debe dar un mismo resultado. 1 por 64, 64. 2 por 32, 64. 32 por 2, 64. Como te puedes dar cuenta, el producto de dichos valores de las magnitudes está dando un mismo resultado o una constante. Por lo tanto, esto implica que las magnitudes están o son inversamente proporcionales. Miremos la gráfica, aquí está también otro ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales. Cuando la magnitud X vale 1, la magnitud Y vale 36. Cuando la magnitud X aumenta el triple, es decir, vale 3, la magnitud Y disminuye a la tercera parte, es decir, a 12. Como te puedes dar cuenta, la gráfica no es una línea recta descendiente, sino una semiparábola o una curva
que va decreciendo. Bueno, amigos, bueno, colegas, bueno, visitantes o público de este canal, hasta aquí llegan los conceptos más básicos para poder entender o para poder aplicar de manera adecuada lo que es la regla de 3 simple. Sin más nada que decir al respecto, me despido. Chao, chao. Bendiciones para todos.